Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 24, que dice: ninguno puede servir a dos señores, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es lo que dice Mateo en el capítulo 6, versículo 24. En algún momento quise cargar el celular que tengo y alguien me prestó su cargador. ¿Y qué pasó? Sorpresa, no cargó. Y no cargó porque no era justamente el cable para ese teléfono. Muchas veces queremos ponerle cosas a algo o a alguien y no encaja, no cabe. ¿Por qué? Porque tenemos que ser y tenemos que aprender justamente a ser fieles. Y estamos viendo en este inicio de año, estamos continuando con la serie Conociendo a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces estamos conociendo a Dios. Si tú quieres aprender cómo amar a Dios, si tú quieres aprender cómo adorar a Dios, si tú quieres aprender en la obediencia a Dios, tienes que conocer a Dios. No hay otra forma. Tienes hoy necesariamente que conocer a Dios. Y vamos a ver otro atributo que viene muy de la mano con el que vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan cuál fue el atributo de 8 días? Dios es inmutable. Dios es inmutable, no cambia. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Este domingo vamos a ver otro atributo más, que además es un atributo comunicable. Acuérdense que el atributo inmutable es incomunicable, solamente le pertenece a Dios. Pero este atributo que vamos a ver el día de hoy es un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo lo debemos de producir. Y este atributo que vamos a ver el día de hoy es la fidelidad a Dios. Perdón, la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. Y vean cómo el Espíritu Santo nos conecta, ¿no? La alabanza, esta alabanza del diezmo, tu fidelidad es grande, ¿no? ¿Cómo sabían los hermanos de la alabanza que íbamos a tocar el tema de la fidelidad de Dios? Mi hermano tomó otro pasaje de Mateo 25, 21, dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Entonces vean cómo el Espíritu Santo nos conecta, ¿no? Porque no nos pusimos de acuerdo a nadie, simplemente es el Espíritu Santo que conecta a su iglesia. Y quiero hacer algunas preguntas respecto a la fidelidad de Dios. Dios a veces es fiel. Dios a veces es fiel. Otra pregunta. Dios condiciona su fidelidad. ¿Dios es fiel si nosotros somos fieles? Su respuesta es no. ¿Por qué? Porque va mucho de la mano con el atributo anterior. ¿Qué atributo vimos? Dios es inmutable, no cambia. Entonces Dios es fiel y nunca va a dejar de serlo. Y tener un Dios fiel es de gran bendición para la iglesia, porque sus promesas las va a cumplir, porque Él lo prometió, porque Él es fiel. Amén. Vayamos a Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a empezar a ver algunos pasajes bíblicos que hablan justamente de la fidelidad. Y aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que sus misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Miren, ¿cuántos de aquí han aprendido a vivir bajo la misericordia de Dios? Solamente aquellos que han vivido experiencias
funestas, tremendas, terribles en su vida, donde han atentado contra su santidad y han ofendido a Dios, Dios muchas veces no paga conforme a nuestras obras. ¿Saben por qué? Porque es grande misericordia. Si Él pagara conforme a nuestras obras, muchos no estuviéramos aquí. Por no decir todos, muchos no estuviéramos aquí. Porque Él es misericordioso. Y son nuevas cada mañana. Cada vez que tú te levantas, cada vez que tú te despiertas a un nuevo día, Dios está derramando de su misericordia. Tal vez tú y yo no merecíamos levantarnos ese día. Tal vez a lo mejor ya no tenemos que estar vivos ese día. Porque tal vez un día anterior tú ofendiste, tú lastimaste, tú humillaste, tú pecaste y no te arrepentiste. Pero por las misericordias de Dios, aquí estamos. Y dice en el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo, ¿qué dice ahí? El testigo fiel y verdadero. ¿De quién están hablando? De Cristo. Cristo es el amén, Cristo es el testigo fiel y verdadero. Anota lo siguiente, la palabra fidelidad viene del latín fidelis, y significa fiel. Y este mismo verbo viene de fides, que significa fe, del griego pistis, y pistis significa fe, confianza, fidelidad. Nos vamos a encontrar en algunos textos bíblicos que la palabra fe es fidelidad. Por ejemplo, si tú me acompañas a Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Fidelidad, ahí fe es fidelidad. Tenemos otro pasaje que está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, Mateo 2:22 dice lo siguiente, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fidelidad, el amor y la paz. Ahí la fe también es fidelidad. ¿Qué Dios está demandando en tu vida hoy? Fidelidad. Debemos ser fieles a Dios. Entonces quedamos que el atributo de fidelidad de Dios es comunicable y como atributo comunicable Dios nos da la capacidad de manifestar este atributo en nuestra vida cristiana. Lo contrario a fidelidad sería cambiante o vacilante. Los hombres de doble ánimo son gente cambiante, son de doble ánimo. Un día son de una manera, otros días son de otra manera. Un día te dicen te amo y otro día te dicen te odio. Un día obedecen, otro día desobedecen. Esas personas son cambiantes, son infieles, no están siendo fieles justamente al llamado de la fidelidad de Dios. Vamos a Salmos, vamos a ver varios pasajes que hablan justamente de la fidelidad de Dios. Salmos 119, versículo 89. Salmos 119, versículo 89. Para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación, en tu fidelidad. La palabra de Dios permanece para siempre. La tierra pasará, los cielos pasarán, pero tu palabra permanece. Es eterna.
Entonces aquí la fidelidad se equipara con la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel. Y es tan fiel que nunca cambia. No necesita modificarse, actualizarse. Lo dijimos la vez pasada en una predicación, dijimos que la palabra de Dios no caduca. Es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque es la palabra de Dios, porque es Dios mismo. La palabra se hizo carne, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que Dios es fiel a su palabra. Dios no respalda al hombre, Dios respalda su palabra. Y por eso esta mañana tú tienes que llevarte de tarea el conocer su palabra, meditar en su palabra, reflexionar en su palabra, vivir en su palabra, que la Biblia se haga vivir en tu vida, para que tú puedas entender entonces la buena y perfecta, agradable voluntad de Dios. No hay otra forma. Hoy queremos ser fieles. Debemos entonces justamente que sea a través de su palabra. La palabra es viva y eficaz, es viva y poderosa. La palabra de Dios es la expresión del carácter de Dios. Queremos conocer el carácter de Dios, es a través de la palabra. ¿Quieres tú reflejar el carácter de Dios? Tiene que ser a través de su palabra. Tú tienes que conocer la palabra, meditar su palabra, escudriñar su palabra. Y Dios hoy nos demanda que seamos fieles. Fieles. Alguien lo dijo. Hoy mi matrimonio ya tiene muchos años, pastor. Muchos años. Ya mi esposa no escucha bien. Ya mi esposa ya no puede caminar bien. Ya mi esposa no puede llevarse a la boca el alimento. Y yo debo estar con ella, tomados de la mano de ella. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque yo le prometí serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarla todos los días de su vida. Fidelidad. ¿Eso fue lo que tú y yo prometimos? Y muchas veces no cumplimos. Muchos fallamos en esa promesa. Pero hoy que tienes a Cristo no tienes excusa. Hoy que tienes a Cristo no tienes excusa de no ser fiel. Fiel a Dios, séle fiel a tu esposo, séle fiel a tu esposa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y Dios te va a demandar fidelidad. No solamente es un día a la semana, amados. Son todos los días del año. Y todos los días mientras tú estés en esta tierra tienes que ser fiel. Fiel. Y aunque a veces somos infieles, Él permanece fiel. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso es una gran verdad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Muchas veces el creyente puede ser infiel. Muchas veces el creyente puede ser infiel, pero es imposible que Dios lo sea. Es imposible que Dios lo sea. Y el ser infiel es ser falso. El ser infiel es ser falso. Y Dios nunca será falso. Nunca. Porque muchas veces Dios habló del adulterio, que Israel era adúltero o era adúltera. ¿Sabe por qué? ¿Quién fue Israel para Dios? ¿Quién fue Dios? ¿Quién fue Israel para Dios? Su esposa. Su esposa. Por eso dice, me fuiste infiel, adúltera.
Si tú me acompañas a a Santiago, capítulo 4, versículo 4, Santiago 4:4. Y dice aquí, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. ¿Qué significa almas adúlteras? Cuando tú dejas de creer en Dios y crees en ti, te conviertes en una persona adúltera. Cuando ya no te es suficiente lo que Dios te dice, cómo debes de caminar, y caminas como tú piensas que debes de caminar, o buscas otros medios, otros recursos, o alguien más que te diga cómo tienes que caminar, que no sea Dios, te conviertes en una persona adúltera. Y dice aquí, oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Qué curioso, ¿no? Vino Jesús a romper esa enemistad y a hacernos amigos de Dios a través de su sacrificio. Y hoy sigues queriendo ser nuevamente adúltero y mantenerte en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque prefieres tener de amigo al mundo que a Dios. Y eso es infidelidad. Y mucha gente ama más al mundo que a Dios. Ama más su trabajo que a Dios. Ama más su casa que a Dios. Ama más sus bienes que a Dios. Ama más su profesión que a Dios. Ama más a sus hijos que a Dios. Ama más al dinero que a Dios. Ama más su celular que a Dios. Y nos convertimos entonces en almas adúlteras. Porque hemos sido más amigos del mundo que amigos de Dios. Alguien dijo que el consuelo de la fidelidad de Dios mitiga toda aflicción que pueda pasar. Cada vez que tú estás pasando una aflicción, una tribulación, un problema, una crisis, la fidelidad de Dios mitiga justamente esa situación a través de su amor y consuelo, a través de su fortaleza, a través de su amor, a través de su presencia, a través de su misericordia, a través de su gracia, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia. Así es como se mueve Dios en tu vida. Dios siempre es fiel. Vamos ahora a Isaías. Vamos a Isaías. Capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículo 7, dice así: así ha dicho Dios, Redentor de Israel, el Santo, suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán pero por Dios, porque fiel es el Santo de Israel, el cual, ¿qué dice ahí? Te escogió. ¿Quién te escogió? El Redentor. ¿Quién te escogió? El Santo, el verdadero, el fiel te escogió. Y creo que por gratitud deberíamos de ser recíprocos a esa fidelidad de Dios. Tú le eres fiel a Dios en medida que eres fiel en tus relaciones personales, en tu iglesia, en tu ministerio. Mucha gente dice, yo soy fiel a Dios. ¿Y cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu vida? Y tú me dices que eres fiel a Dios. ¿No será que estás viviendo una vida de engaño? ¿Una vida de hipocresía? ¿Una vida falsa? Tú le eres fiel a Dios en medida que está creciendo justamente todo aquello que está alrededor tuyo.
tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tu vida, tu ministerio, entonces quiere decir que estás siéndole fiel a Dios. A Dios no se le da fidelidad por conveniencia. A Dios se le da fidelidad porque eres fiel y porque es fiel contigo. Reciprocidad, reciprocidad. Y de verdad que Dios nos ama, aunque tú y yo no le amamos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba recibiendo Jesús? ¿Odio? ¿Desprecio? ¿O menosprecio? ¿Qué estaba recibiendo Jesús? ¿Y qué estaba dando Dios? A través de su Hijo, ¿qué estaba dando? Amor, perdón, misericordia. Y sigue siendo así Él contigo. Él sigue siendo así contigo. ¿Qué te está deteniendo no serle fiel a Dios? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú seas un hombre fiel a Él? ¿Qué te está impidiendo? ¿Tu carne? ¿Tu falta de fe? ¿Quién te está engañando? ¿O por qué te estás dejando engañar para que no seas fiel a Dios? Cristo fue despreciado y rechazado al igual que sus discípulos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y sin embargo, Cristo sigue transformando vidas a todo aquel que cree en Él. Tu vida es otra completamente cuando tú depositas toda la fe en Él. Tu vida cambia, tu matrimonio cambia, tu familia cambia, tu trabajo cambia, porque Él es fiel. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendiga el pan. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Qué está impidiendo hoy que la iglesia sea fiel a Dios? ¿Saben qué es? El mundo, porque el mundo ya llegó a la iglesia. Porque se hacen más cosas que el mundo hace, más que lo que Cristo enseñó justamente en su palabra. Cosa curiosa, muy curioso. Cuando el hombre no puede en su economía, en su capacidad, ¿a quién busca? Cuando se siente rebasado, ¿a quién busca? Cuando las cosas sienten que ya no están por ningún lado, ¿qué hace? ¿Qué busca? ¿Qué busca? A Dios. La mayor parte busca a Dios. ¿Y qué hace Dios? Responde. Dios responde. Ante esa necesidad, Dios responde. Y cuando es cubierta esa necesidad, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? Regresa nuevamente al mundo. Por eso hoy Cristo viene por un remanente fiel que tuvo que sobrepasar el rechazo, la crítica, el juicio, el menosprecio por amor a Él. Me ha tocado escuchar de mamás hacia hijos que han cambiado su caminar, su forma de pensar. Y dicen, si tú cambias de religión, te olvidas que tienes madre. Y te prefiero alcohólico antes de que cambies de religión. Escuchen lo que dice. Prefiero que te pierdas antes de que tú cambies justamente esa fe. ¿Qué opinas? ¿Cuánta ceguera, cierto?
¿Cuánta ceguera? Y lo que hoy necesitamos es justamente conocer más del Señor, para que entonces nuestro amor crezca más a Él. No hay otra forma de hacer crecer nuestro amor a no ser que lo conozcamos más a Él. Y hemos aprendido que Dios es Dios soberano. ¿Quién cree que Dios es soberano? Él tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Y todos nos sujetamos a su soberanía. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quién lo sabe? Y decía yo hace rato, no terminé de decirlo, pero cuando hemos pasado justamente momentos de infidelidad a Dios, ahí merecíamos justamente que Dios nos disciplinara de una manera terrible, fuerte. Y te das cuenta que no viene justamente la disciplina de Dios. Y tú dices, Señor, de verdad, estaba yo así para que tú lo hicieras. Y tenías toda la autoridad y toda la razón de hacerlo, porque yo fui infiel a ti. Y viene la misericordia. Y Dios no hace nada. Eso te hace sentir peor. Porque muchos de nosotros fuimos los que crucificamos a Cristo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿con qué hoy retribuimos justamente ese sacrificio? Yo creo que podría ser siendo fieles a Dios. Fieles a Dios, aprende a ser fiel a Dios. Nuestra carne tiende a ser infiel. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Pero mantente fiel a Dios. Hay que trabajar la fidelidad. Alimenta más tu espíritu. Mantente más firme en la fe, caminando con Él. Deja de estar viviendo tú y deja que viva Él en ti. Juan el Bautista lo dijo muy claramente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Deja tu orgullo, deja tu soberbia y séle fiel a Dios. Vamos a Lucas. Capítulo 10. Versículo 10. Dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aunque el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cada vez que tú le compartes a alguien de Cristo, le estás dando la oportunidad de cambiar su eternidad. ¿Cierto o falso? Cada vez que tú le compartes a alguien de Cristo, Dios le está dando la oportunidad de cambiar su destino. ¿Iba directamente hacia dónde? ¿Hacia dónde iba? Hacia el infierno. Y y Dios lo llama. Dios lo llama con ese llamamiento santo. Y le da la oportunidad a ese que llama justamente a que cree en su Hijo. Y el que cree en su Hijo tiene vida eterna. Cada vez que Dios llama a alguien, le da la oportunidad de creer justamente en Cristo para que tenga perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué sucede cuando alguien rechaza a Cristo? Cuando alguien rechaza el mensaje que tú le acabas de dar, ¿qué está rechazando? ¿Qué está rechazando? Su salvación. Está rechazando el mensaje de la gracia. Está rechazando la posibilidad de ser salvo. Porque esa persona no es fiel. Porque no ha aprendido a ser fiel. Y es entendible. Es entendible. Pero la pregunta que yo haría esta mañana: ¿tú conoces del Señor? ¿Tú conoces a Cristo? ¿Conoces a Dios? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida?
¿Qué sigue haciendo Dios en tu vida? ¿Dónde te has dado cuenta de la fidelidad de Dios? ¿Qué ha hecho Dios para demostrarte que Él es fiel? ¿Alguien lo sabe? Si alguien sabe y si alguien se ha dado cuenta de cómo Dios es fiel en la vida de la persona, al quien ama, al que ama, entonces la pregunta es, ¿por qué no somos fieles a Él? Yo entiendo que esa persona haya rechazado justamente la posibilidad de ser salvo. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí son salvos? Quiere decir entonces que tú y yo tenemos que ser entonces fieles a esa salvación, a ese sacrificio, a esa muerte, a esa redención. Tenemos que ser fieles. No podemos condicionar a Dios. No debemos de condicionar a Dios. A Dios se le ama con todo el cuerpo, alma, espíritu, mente, alma, corazón y todas las fuerzas. Tenemos que ser fieles a Dios. Y tiene que ir creciendo justamente el círculo de fidelidad. Debe ir creciendo el círculo de fidelidad a Dios. Y solamente se logra cuando tú comienzas a amarlo más a Él. Mucha gente piensa que ama a Dios. Mucha gente cree que ama a Dios. Pero sus hechos lo niegan. Quiero que meditemos en este pasaje. Vamos a Isaías. Nuevamente vamos a Isaías 57. Y vamos al versículo 15. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hoy tu oración tendría que ser diferente, distinta. Y yo te invito para que dentro de tus oraciones incluyas la palabra quebrantamiento y arrepentimiento. Yo te pido que hoy tengas la palabra arrepentimiento y quebrantamiento en tus oraciones cotidianas. Arrepiéntete de todo aquello que ofende a Dios. Y todos los días ofendemos a Dios de una u otra manera. Porque Dios todavía no ha terminado. Dios aún no ha terminado y sigue trabajando con cada uno de nosotros. Estamos siendo santificados. Y la palabra quebrantamiento es una palabra de necesidad, una gran necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ese pobre de espíritu significa aquel que es miserable, que tiene una gran necesidad de Dios en su vida. Y yo pregunto en esta mañana, ¿quién tiene necesidad de Dios? Pues deberíamos tú y yo estar justamente pidiendo al Señor justamente eso. Señor, quebrántame, hazme sentir esa necesidad de ti. Y este pasaje, la verdad que al menos a mí en lo personal, cuando estuve meditando, llenó, porque así lo dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Asegúrate de tener un corazón quebrantado, porque entonces harás que Jesús habite en ese corazón. Yo habito, dice aquí claramente, yo habito en el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Necesitamos estar en un estado de miseria, necesitamos estar en un estado de vacío.
para que entonces venga esa oración con mayor anhelo, con mayor fuerza. No es lo mismo orar por alguien que orar por alguien que está más cercano a ti. Ejemplo, voy a hablar del hijo, porque a veces los esposos no aplica, a veces se rompe este argumento, la esposa se rompe ese argumento, ¿no? Que debería ser así. Pero cuando tú oras por tu hijo, cuando está grave, está en un estado grave, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo es tu oración? ¿Ligera? ¿Light? ¿Sencilla? ¿O profunda? Quebrantado, de rodillas, llorando, clamando. ¿Verdad que es distinto? Aquellos que no han tenido un hijo en ese estado no pueden entender esto. Aquellos que hemos tenido justamente ese momento donde sabemos que ese hijo iba a morir, nuestro clamor fue distinto, nuestra oración fue distinta. Y Dios quiere justamente que a veces clamemos a Él, clama a Él, y Él responderá. Y todo tiene que ver con la fidelidad de Dios. Todo tiene que ver con la fidelidad de Dios. Mateo 25. Versículo 21. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen servidor y fiel. Wow. ¿Qué estaba reconociendo el Señor? El servicio con fidelidad. El servicio con fidelidad. ¿A quién le estaba sirviendo? ¿Este siervo a quién le estaba sirviendo? ¿A él? ¿A él mismo o a Dios? A Dios. Dice que el Señor le entregó talentos. A uno les dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Y lo voy a poner bajo otro contexto para que se entienda. A unos dio 5 hijos, a alguien les dio 3 hijos, a alguien le dio 2 hijos, a alguien le dio 1 hijo. ¿Qué espera el Señor de esos hijos? Porque dice aquí que el que le dio 5 lo multiplicó a 10. Lo hizo crecer, la inversión la hizo crecer. Entonces quiere decir que nuestros hijos tienen que crecer justamente para el Señor y tienen que servirle al Señor. Ese es nuestro anhelo, nuestro trabajo. Y doy gracias a Dios porque al menos aquí en la iglesia los que hoy han entendido la fidelidad de Dios, hoy tratan de que sus hijos a pequeña edad comiencen a conocer a Dios de una manera distinta, como Dios quiere ser conocido. Y vemos la gran diferencia. Y para mí hay vergüenza. Cada vez que yo veo a esos niños, para mí hay vergüenza, porque tuve la oportunidad de haberlo hecho, porque sí conocí al Señor en esos momentos y no lo hice bien. Me fui al extremo. Y si pudiera yo regresar el tiempo, por supuesto que lo que hoy sé y la madurez que hoy tengo, me gustaría justamente trabajar en mis hijos, para que mis hijos estén completamente entregados al Señor. ¿Y tú que tienes esa oportunidad? ¿No lo haces? No me digas que ya pasó el tiempo, porque mientras hay vida, hay esperanza, amados. Para Dios no hay imposibles, pero tiene que ver tu corazón, mucho tiene que ver tu corazón que esté alineado con el Señor. ¿Cómo quieres que Dios trabaje en tus hijos si tú no trabajas con el Señor? Hay
gente que se niega a trabajar en el Señor. Y aquí dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Le reconoció el Señor su servicio y su fidelidad. Y viene entonces la recompensa, sobre poco has sido fiel. ¿Qué sobre poco? ¿Qué sobre poco? Miren, hoy hablamos de los que tienen 1, 3, 5, 2 hijos, ¿no? Hay gente que tiene a cargo gente, y esa gente no conoce al Señor, solo lo conoce a esa persona como su jefe, y nunca le ha compartido la palabra. Hay gente que tiene trabajadores, hay gente que tiene gente a su cargo y no conoce la palabra. ¿Y cómo te puedes decir que eres fiel en lo poco? ¿Cuántos tienen estudio en casa? ¿Cuántos están enseñando la palabra en casa? ¿O en su trabajo? Yo les invito a que lo hagan. Y si tienes el tiempo, es cuestión de que tú lo quieras. Date el tiempo en serle fiel en lo poco al Señor. Y aquí dice que la bendición, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. ¿Qué sobre mucho? ¿Qué sobre mucho? A ver, lo voy a poner bajo este contexto. Si somos fieles hoy trabajando para el Señor, cuando tengamos una cierta edad, tal vez 70 años, tal vez arriba de 65 años, 80 años, ¿cómo te gustaría llegar a esa etapa de tu vida? Toma lo que estás leyendo acá. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo te gustaría terminar justamente o llegar a esa etapa de tu vida? ¿Lúcido? ¿Útil? Útil. Hoy tenemos gente cercana a nosotros que está siendo severa la enfermedad con ellos. Oxígeno, andadera, no pueden levantarse ya, hay que irlos cambiando de posición para que no se les hagan llagas en la espalda. Y cuando tú ves eso, tú dices, ¿quieres tú eso? ¿Quieres ser carga para otros? ¿Te ves así, siendo carga para otros? ¿O ayudando a otros? ¿Cómo te gustaría? Entonces tienes que ser fiel en lo poco. Si tú no estás trabajando bien para el Señor el día de hoy, ¿cómo Dios te va a poner en lo mucho? Piénsalo. Piénsalo. Entra en el gozo de tu Señor. Y no está hablando cuando estemos en su presencia de Cristo, porque el gozo es el modo de que tú conoces a Cristo, porque el gozo lo suministra Jesús. Es el gozo del Señor. ¿Quién lo cree? Primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Tenemos que pensar, reflexionar lo que Dios está diciéndote hoy, esta mañana. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? ¿Quién es fiel y justo? Cristo es fiel y justo. Aquí hay dos atributos: fidelidad y justicia.
Esa vida recta a los ojos de Dios es un atributo dado a los hombres. Tú y yo tenemos la capacidad de ser fieles y justos. Porque hemos sido ¿qué? Justificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces decimos, hay dos palabras que tienen que estar dentro de tus oraciones: el quebrantamiento y el arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, y todos los días tú y yo ofendemos a Dios de una u otra manera, con tus pensamientos, con la mirada, con el tono de voz, con la actitud, ya pecaste. Dios, tienes que arrepentirte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Necesitamos justamente eso todos los días. ¿Saben por qué? ¿Quién de aquí ora? ¿Quién de aquí ora? Que por cierto se acaba de terminar los 10 días de oración, ¿cierto? Ayer fue el día 10, se acabaron los días de oración. Y gracias a Dios que haya puesto en el corazón de esta iglesia tener tiempos de oración con el Señor. Ahí te das cuenta de la fidelidad de Dios. En eso te das cuenta. Dios te da la oportunidad de mostrarle que somos fieles a Él. Y una de ellas es participar en las oraciones, presencialmente. Dice entonces, si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El creyente no puede tener una comunión con Dios si no hay un arrepentimiento de sus pecados. Eso apréndelo. El pecado te separa de Dios. El pecado es muerte, separación de Dios, y por eso necesitamos tú y yo arrepentirnos. La fidelidad de Cristo lo llevó justamente hasta la cruz. Él fue fiel al Padre. Él vino justamente a morir por los pecados de aquellos que creen en Él. Y por eso nosotros estamos viviendo una vida completamente distinta al mundo. O debiéramos vivir una vida distinta al mundo. Tú vienes el domingo y te llenas del Señor. Tú vienes el domingo y escuchas al Señor. Tú vienes el domingo y el domingo Dios habla y comienza a tocar ciertas situaciones que estabas tú pasando, y Dios te da ese consuelo, esa fortaleza. Pero no va a estar con el domingo. Porque tú y yo nos vaciamos durante el día y necesitamos otra vez ser llenados. ¿Y cómo te llenas? Al día siguiente. Y el día siguiente te ayuda justamente a estar lleno ese día. Y el día siguiente estás vacío, tienes que llenarte otra vez. Fidelidad. Eso es fidelidad a Dios. Tú nunca más te separes del Señor. O más bien, nosotros ya no queremos separarnos del Señor, porque separados de Dios. Porque separados de Dios, nada podemos hacer, y nada es nada. Necesitamos una comunión total y absoluta y continua con el Señor. Pero ¿qué necesita el creyente? Versículo 7 del mismo capítulo dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces los verdaderos siervos de Dios los van a poner en mucho, los va a poner en mucho. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. Estamos ser calificados como buenos siervos y fieles de parte del Señor. Y eso solamente se obtiene a través de la práctica. Hay mucha gente que sabe la teoría, pero no lo practica. Y no sirve la teoría. Si solamente lo sabes, si no lo pones en tu vida, no sirve.
Entonces la bondad y la fidelidad son virtudes propias de las personas que son salvas. Hoy nuestro supremo ejemplo, ¿quién es? ¿Quién es nuestro supremo maestro? ¿Quién es? Cristo, ¿cierto? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En la primera carta a Timoteo, Pablo le dijo algo muy importante a Timoteo y que Dios te dice a ti. Dice en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fidelidad y pureza. Tenemos que ser ejemplo en fidelidad. Está muy claro. Sé ejemplo de quiénes, de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fidelidad y pureza. Para que tú y yo seamos fieles, necesitamos justamente de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fidelidad. Dios es fiel. Cada vez que tú y yo tomamos una mala decisión, Dios la corrige. Cada vez que tú y yo tomamos una mala decisión, Dios la corrige por su fidelidad. Y nos sentimos completamente seguros con Él. Con Cristo te sientes confiado. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado, dormir confiado, estar confiado. No podemos estar con alguien más que no sea con Él para sentirnos seguros, amados, perdonados. Él es solícito a nosotros. Él siempre está dispuesto para nosotros, siempre, siempre. Jamás vamos a tener un rechazo de Cristo hacia nuestra persona. Porque te conoce y sabe tus necesidades. Wow. Termino con este pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Dios te llamó. Y dice que fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Quiere decir que fiel es Dios que completará la obra de santificación. El que comenzó la buena obra en ti. ¿Quién comenzó la buena obra en ti? Dios la comenzó. ¿A través de quién? De su Hijo. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios comenzó la buena obra en ti. Porque Él es fiel. Porque su llamado fue fiel. Porque su llamado fue santo. Y Él lo hará. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Promesa, promesa. Nadie puede llegar a Cristo si el Padre no lo trajera. Juan capítulo 6, versículo 44, ahí lo dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios te llamó para su propósito. Y todos somos parte de su propósito. Porque fiel es Dios, el cual fuiste llamados por Él para la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios 1:9. Dios te llamó para que tuvieras comunión con su Hijo. Así lo dice. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. ¿Desde cuándo Dios es fiel? ¿Desde cuándo Dios es fiel? ¿Desde cuándo? Eternamente. Eternamente Dios es fiel. Y como es inmutable, nunca va a dejar de ser fiel. Eres tu Dios, al que tú crees, en el cual tú confías, en el cual tú esperas. Amén. ¿Quién está contento esta mañana? Díselo a tu cara. Vamos a levantarnos, iglesia. Abraza al que está al lado tuyo, abrázalo. Los de alabanza pueden pasar. Los de alabanza pueden pasar. Y vamos a entonar la de tu fidelidad, por favor. Así como tú te encuentras, ese abrazo viene de parte del Señor. Este abrazo significa que nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar solo, porque siempre estará Él contigo. Este abrazo es de parte del Señor. No es cualquier abrazo. Es el abrazo del alto y sublime, de tu Redentor, el testigo fiel, el cual te escogió y te eligió a ti. Hoy te invito para que tú hoy puedas, así como estás, vamos a entrenar esta alabanza de tu fidelidad. ¿Sí? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, iglesia, díselo. Tu fidelidad es grande. ¿Quién lo cree? Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a orar, iglesia. Padre bendito, te damos tantas gracias por tu amor, por esta fidelidad que tú tienes para con nosotros, Señor. A ti te alabamos, te glorificamos y enaltecemos tu nombre, Señor. Bendice, Señor, cada corazón fiel. Hoy anhelamos ser fieles a ti, Señor. Perdona si muchas veces te fallamos. Yo sé que tú conoces nuestro corazón, no te podemos engañar, pero anhelamos serte fiel todos los días de nuestra vida. Gracias por tu fidelidad. Tú nos haces vivir confiados, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.